Buenas noches. Antes de iniciar esta edición de la Edad de Oro, quiero advertir que en este programa de hoy aparecerán algunas imágenes y quizá otros contenidos que pueden resultar inadecuados, molestos o incluso ofensivos para espectadores poco formados o de sensibilidad delicada. Les recordamos que existe otra cadena y si no, otras ocupaciones. Hay muchas personas a quienes sí le interesan estas cosas y nadie tiene la obligación de ver la televisión todo el tiempo. Estas son unas horas más que discretas y este es un país adulto y plural y creemos que por lo tanto se merece una televisión adulta y plural. Vamos a empezar ya el programa en directo como de costumbre, hoy con la presencia de unos artistas cuya obra, muy apreciada en los ambientes de vanguardia, va en todo momento a contracorriente de las formas convencionales de entender el empleo del sonido y de la imagen. Ellos son Derek Jarman, cineasta y pintor, del que vamos a ver algunos trabajos, Genesis P. Ulrich, el líder del grupo Psychic TV, que esta noche va a actuar en directo para nosotros y que también nos va a presentar algunos vídeos realizados por ellos. Y finalmente Jordi Valls, que con su propio canal creativo y musical, Vegina, Dentata, Organ, nos ofrecerá al final una performance que creo que expresa sus ideas. Derek, Genesis y Jordi son amigos, han colaborado juntos en otras ocasiones y la razón de que estén hoy reunidos en este programa es que han vuelto a colaborar, esta vez los tres, en un clip, en un corto, en un vídeo musical que ha sido dirigido por Derek Jarman, que está basado en un tema de Psychic TV y este tema a su vez está fundado en una experiencia que vivió Jordi Valls. El clip ha sido producido por la Edad de Oro. Genesis, tú has dicho en alguna ocasión que a ti no te interesan mucho los clips musicales, los vídeos musicales que ha hecho Derek Jarman, porque crees que los ha hecho solo por dinero y que le han servido para aprender esos tecnicismos que según tú son tan destructivos para la mente, aprender a manejar la técnica. Supongo que este vídeo musical catalán, este sí te interesa, ¿no? I think that as soon as groups who make records do not have to appear in the videos that are made with their records, then the whole world will benefit. And I think that what I said about Derek's work was not meant to be in any way a criticism. We all have to survive, but in a program like this, given the freedom to do something real, the people at home tonight will see what television, what a music video can be. The big problem is not what Derek does or what we do. The problem is that the executives who run major record labels and the singers in most groups suffer from a very narrow vision of what can be on screen. Pero ¿por qué pensaste en Derek para dirigir catalán, para realizar catalán? Because he's the best filmmaker in England. Fantástico. It's true. Derek, creo que tú también en alguna ocasión has dicho que a ti te interesa mucho Genesis, pero que no te interesa nada Genesis más el culto, es decir, Genesis y, por decirlo así, su filosofía o su religión. ¿Crees que es posible hacer esta diferenciación? Yes, I think so. I've always worked with people I like, and I'm not so worried about their work in the end. I've always thought this was the main thing to do with work with the people you really were sympathetic to. ¿Y qué es lo que más te gusta And I get on very well. ¿Qué es lo que más te gusta de él si, digamos, este aspecto de su religión o de su filosofía no te gusta? I like Caress. Caress, We all presentanos like a Caress, que Caress. es la hija de Genesis y que ocupa un papel muy importante en tu vida, ¿verdad, Can I- Genesis? Porque siempre está presente. To me, Caress symbolizes hope for the future. And the film we'll see later, Moonchild, is basically a magical description of hope.
And the word religion to us is, well, let's put it this way. A religion is trying to make people agree with an easy way of dealing with the world. And in fact, the evidence shows that what we do is the opposite. Do you want to go away? Vamos ahora a hablar de catalán. Pobrecita, es que los focos son un poco asesinos. Vamos a hablar de catalán. ¿Cómo surgió la idea de catalán? Contarnos un poco esa historia de el accidente de Jordi. De tu accidente, Jordi, surgió el tema, ¿no? Si no coges el micrófono, nadie te va a oír. Cuéntanos la historia de catalán. Catalán, pues nada, muy fácil, ¿no? Un accidente. Pero en el vídeo hay solamente un accidente de tráfico o digamos, se puede hacer una lectura entre líneas. Hay otras cosas en el vídeo, además. Esto depende de ti. De mí y de todos los que lo vean, claro, supongo. De cada uno. Vale. Can I say something here? Lo que quieras. To me, what is missing in all of our society is an integration, a joining of the subconscious and the conscious mind. One reason that we went to where Salvador Dali lives to film Catalan is because, in a sense, what we make is a true form of surrealist television. And in a sense, to do this in Spain is the most appropriate place to do it. And Jordi was in a car accident, nearly killed, on the 23rd of December. We made the music for this track, and we thought, what should be the vocal? And intuition said to Jordi, you do the vocal, just write down the things you remember people saying whilst you were in the car crash. And he just did it in a very natural way. And the result was a fusion of film music and reality, if you like, fantasy and reality. And our society has been trained to separate fantasy and reality, dream and reality. And until we get that back, we are in very, very great danger. And the people who run education, politics, religion, try and control and monopolize their own section of information. What you will see tonight is an attempt to give back to the viewer, to the person in the street, to the ordinary man and woman, what they already know. And what they already know is a mixture of many things: dreams, primal images, symbols, an invisible language, which is editing. Everybody is a victim of editing. Television works by editing. And what we do is we break editing to discover the truth. ¿Y qué tal se desarrolló el rodaje del vídeo? ¿Qué tal se sintió el mejor director británico trabajando con un equipo de televisión española? Well, it was a revelation. I've never worked with the British, team at all. So it was the first time I'd really worked with a formal team which I didn't know personally. We had 4 very, very pleasant days. The sun shone in March. La primera vez que has trabajado con un equipo que no es inglés. Supongo que es lo que has querido decir, ¿no? Of filmmakers, it's the first time I've worked with a non-British group, and it's the first time I've worked with a formal group as well. I've never worked in the television in our country at all. In fact, some of the films we're going to see this evening are banned on the television in England, particularly the Marianne Faithfull song. Luego hablaremos de esas otras películas que vamos a ver. Ahora lo que querría saber ya, antes de pasar a ver Catalán, es si el resultado está de acuerdo con vuestras expectativas, si habéis quedado plenamente satisfechos con el vídeo y si en él se proyecta lo que vosotros esperabais.
I think we followed our hearts, and I think what the result is then is up to you to decide. We made it in a very simple, rather old-fashioned way, in a way. Pues vamos a verlo y que juzguen los propios espectadores. Adelante. Les Vegines pels nens. Hòstia puta, cap de cons. A mi doneu-me morfina. El portarem a Barcelona a operar de cotxes. Xavi, quina hora és? Truca a casa. Estic bé, estic bé. Les Vegines pels nens. Hòstia puta, cap de cons. A mi doneu-me morfina. El portarem a Barcelona a operar de cotxes. Xavi, quina hora és? Truca a casa. Estic bé, estic bé.
próximo bloque filmado que vamos a ver contiene algunos de tus trabajos en Super 8 y también una grabación de tu última exposición en el Instituto de Artes Contemporáneas de Londres. Antes de nada, ¿podrías decirme, tú qué te consideras por encima de todo? ¿Director de cine, pintor, diseñador, escritor, guionista? ¿Qué? I think of myself as an artist, really. And I think most people now know me as a filmmaker, but secretly I'd like to be a painter. I think. Y quizá te sientes lo mismo cuando haces las diferentes cosas y eres un poco pintor también cuando haces cine y está tu faceta de pintor muy por delante. It's very, very different. I love film because it's working with people. One forms a community and it's very exciting. Painting is very solo. I return to myself. But I get bored of my own company sometimes, so come and make the films again. Tú empezaste como escenógrafo y decorador para el director Ken Russell en las películas The Devils y El Mesías Salvaje. ¿Qué recuerdas de esa experiencia y cómo influyó esa experiencia y cómo influyó Ken Russell en tu concepción del cine? Well, it influenced me an enormous amount. I very much liked Ken Russell as a person. He was very friendly. We used to sit on the floor, get drunk together and plan the films. I was always sad when they began because at that moment he disappeared completely and one was part of an enormous team with not much camaraderie. So I decided when I made my films to try and keep them very small so that everyone knew each other on them and it could be like a party. We could... Y con esos presupuestos hiciste tu primer largometraje, Sebastián. ¿Cómo te embarcaste en esa aventura? Well, I met someone at a dinner and who said, would you like to make films? I said, no, don't be so silly. It's an impossible situation. Who wants to get involved with all of that? He said, no, we can make it. I've got a house which we can get a loan on. So James gave me his house, and we made Sebastian. And it took us 18 months to make, with a very, very small budget. Tu siguiente película fue Jubilee, que retrataba un aspecto de la sociedad contemporánea, la de Inglaterra a mediados de los 70. ¿Qué es lo que más te interesaba de esta situación para llevarte a retratarla en una película? Well, again, I was very much involved with the people who were making that, particularly with Jordan, who was really the first, the queen of punk, in fact. She used to run a seditionary sex at the end of the King's Road. And one day I just saw her walking down the road in 1974. I'd never seen anything like this in my life before. She was wearing high-heel shoes, a miniskirt so short you could see everything. I couldn't believe my eyes, nor could anyone else. And then I met her a week or two later, and we became friends. And so the film started as a film for Jordan, and grew bigger and bigger and bigger as she introduced me to her friends. Tu siguiente experiencia cinematográfica fue La Tempestad. ¿Qué es lo que te animó a intentarlo con Shakespeare? I've always loved that play. It was the most difficult play to put onto film. No one in England has ever done it before. And for many people it's the most wonderful play in our language. So it's extraordinary. There was this big gap. So I thought, let's try and make it for a younger audience. Something I really loved. Algo que realmente me encantaba, sí. Ahora, a continuación, vamos a ver este bloque del que hablábamos antes y, mientras tanto, vamos a saber algo más de tu vida y de tu obra. Adelante. Boys, school showers and swimming pools full of them. Boys, school showers and swimming pools full of them.
Graduado en Historia, Inglés e Historia del Arte, Derek Jarman era, a finales de los 60, un joven pintor y diseñador. Se introdujo en el mundo del cine de la mano de Ken Russell, para quien diseñó los decorados y escenarios de películas como The Devils y El Mesías Salvaje en los primeros 70. En aquellos años, simultáneamente y de forma casual, Jarman había comenzado a filmar sus películas en Super 8. Su casa, un inmenso almacén abandonado a orillas del Támesis, se convirtió en un centro en el que Jarman rodaba todo lo que se ponía a tiro. Objetos personales, amigos íntimos, fiestas organizadas ex profeso. Eran trabajos caseros, experimentales, en los que Jarman fue investigando las posibilidades del cine amateur. Dos recursos técnicos revelaron unas calidades plásticas insospechadas: filmar a una velocidad de 6 imágenes por segundo y la superposición y refilmación de imágenes. Los instantes semicongelados, las texturas abstractas de color conseguidas, que introducen en las películas cadencias surrealmente repetitivas, se convirtieron en su sello personal. Derek Jarman ha realizado 3 largometrajes comerciales, todos ellos a contrapelo de la industria y con presupuestos bajísimos. Sebastian, 1975, se convirtió rápidamente en una película de culto. Jubilee, realizada en 1977, en plena explosión punk, era, en sus propias palabras, un documental fantástico sobre Gran Bretaña. En 1979 abordó La Tempestad y convirtió la obra de Shakespeare en una gran fantasía visual. Al año siguiente, en 1980, recopiló y retrabajó sus Super 8s para crear In the Shadow of the Sun. Sus próximos proyectos son llevar a la pantalla la vida de Caravaggio y una película de ciencia ficción, Neutrón. En 1984, Derek Jarman ha publicado su autobiografía, Dancing Ledge, un interesante collage de su vida, opiniones y guiones, y ha expuesto en el Instituto de Artes Contemporáneas de Londres sus pinturas, ese primer amor que nunca ha olvidado. Jarman aprovechó la ocasión para rodar un corto al que tituló Trabajando con placer.
Para ello convirtió la exposición en una fiesta a la que acudieron sus amigos, entre ellos la revelación del ballet inglés Michael Clarke. Derek Jarman es un artista empeñado en explorar la cultura desde sus propias premisas. Su visión del cine, su pintura, se entremezcla con sus ambientaciones y éstas revierten de nuevo en el cine. Tal vez pueda decirse que Derek Jarman es un artista con una única actividad definida, el hecho artístico en sí. Todavía no. Derek, hemos visto en ese bloque de Super 8 en un momento a William Burroughs firmando autógrafos. ¿Qué sientes tú por William Burroughs? ¿Qué relación tienes con él? Well, I think that he's created a whole way of working, of collage and in words, which has influenced all music. It's certainly, I'm certain, influenced psychic television. He's a very important force in pop music. ¿Y qué crees que Psychic Television también están influidos claramente por William Burroughs? I'm certain they have, yes. ¿Qué proyectos tienes tú ahora para el futuro? ¿Cuándo vas a hacer una nueva película? Well, I've made a new film, which will open next year, which I made with a home movie camera, a Super 8 camera, for about £1,000. It's a new feature film, and I've persuaded someone to blow it up to 35mm, which is going to cost a lot more. And so it'll be the first film, feature film generated on Super 8 in our country. Although it's not the first in the world. ¿Y qué va a pasar con esa película que hace tanto tiempo que querías hacer dedicada a Caravaggio? ¿La harás finalmente o ya has abandonado ese proyecto? No, I haven't abandoned it. It's going to be made next year. This first film is a test for it. Because some of it will be made in Super 8 and VHS video and home movie video. Vamos a hablar ahora de vídeos musicales. Aunque Genesis piense que los hace solo por razones económicas, imagino que habrá también algunas otras razones. ¿Qué criterios sigues tú para aceptar o rechazar la propuesta de un clip musical? Well, first, I haven't been asked by many people, so I haven't really been in a situation to reject anyone. I made about 6 of them.
I did them for the money, Las hice por dinero, because I had no other income at the time, porque no tenía otro ingreso. and Entonces, also because it taught me all the new video techniques, me hablaron de todas las técnicas nuevas de vídeo which it would be impossible to have found out about, que serían imposibles de averiguar. and which I've been able to use in the new film, of course, because of it. Yo he podido utilizarlas en la nueva película, claro. It's a very good education in those areas of Una buena filmmaking. educación en este campo de producción de películas. La primera que vamos a ver es una dedicada a Marianne Faithfull. Creo que esta concretamente es una de las que han tenido problemas de censura en Inglaterra, ¿no? Well, this is different. This was made a long time ago. Hace mucho tiempo, This was made in 1979 en 1979, and was one of the first of the new wave of pop videos. de pop video. In fact, New Wave. when we made it, there weren't any others to see, No había un precedente, so it took the way it took, así que pues salió como salió. and it was immediately banned by the television in our country Prohibieron inmediatamente la televisión de mi país, under the strange and abstract heading of degenerate. porque decían que era degenerado ese término abstracto. I think it's because it showed a British policeman throwing a stone at Yo creo someone. que eso era porque mostraba un policía británico tirando una piedra a alguien. Como vamos a ver ahora, es una película perfectamente inocente y además eso de arte degenerado suena sospechosamente a algo, ¿no? ¿A ti no te suena a algo bastante sospechoso? I think so. Vamos a ver ese clip con Marianne Faithfull, que es esa preciosa canción que es Broken English. De una chica tan encantadora como Marianne Faithfull vamos a pasar a unos chicos tan traviesos como los Lords of the New Church. ¿Qué tal fue el rodaje con ellos? ¿Cómo te entendiste con ellos?
What, with the laws of the new church? Yes, very well, in fact. I mean, you don't have much time to get to know people on these things. I mean, I was only asked to do it about 4 or 5 days before we actually filmed it. But I do very simple videos and try and make a nice atmosphere for everyone to sing. So far, the performances on my videos have been usually better than the ones before. They might not have been as exciting, but there's always people doing good performances. Steve Bators, el cantante de los Lords, también ha hecho alguna experiencia en cine. Trabajó en Poliéster, la película que hizo John Waters con Devane. ¿Te parece buen actor, Steve Bators? Oh, yes, I'm certain he's a good actor. Vamos a ver qué tal se portó delante de la cámara. Adelante. Seguimos repasando al Derek Jarman, que hasta ahora era desconocido en España, el de los Super 8 y el de los videoclips, puesto que tus películas comerciales más o menos ya eran conocidas por bastante gente. Vamos a terminar con un vídeo que hiciste con Orange Juice. ¿Tú conocías ya la música de Orange Juice antes de que te propusieran hacer este clip?
No, but I'd heard a lot about No, them. pero había oído hablar mucho de ellos. And again, it was one of those ones where I had to make it in 3 days. De esas cosas también tuve que hacerlo todo en 3 días. So Edwin, who is the lead singer of Orange Juice, La cantante principal de Orange Juice moved down to my house for a day, vino a and I spent the day filming him at home. pasé el día rodándolo en casa. Then the second day I moved up to his house, Ya fui a la suya, filmed him all day with the home movie camera, estuve rodando todo el día. and on the third day we improvised this Improvisamos in his own house, en su propia casa, very simply with his friends. muy sencillamente, con sus amigos. Ha sido calificado por el New Musical Express y por Virgin como uno de los mejores videoclips que se han realizado este año. ¿Estás de acuerdo? I think they're being very kind. But I love Orange Juice. I mean, they're a band from the north of Scotland, from the north of Scotland, and I mean, they're very, very sympathetic people, Son gente simpaticísima. and we've become friends. Nos hicimos In amigos. fact, I saw them the day before yesterday, before I came here. Incluso antes de venir aquí. Pues vamos a ver ahora el resultado de esa amistad entre los Orange Juice y tú, si no quieres añadir nada más. No quiero que se te quede nada en el tintero. ¿Te gustaría añadir alguna cosa más? Oh, well, what I'd like to say is, I mean, most of these films came from a simple home movie camera. De estas películas se hicieron con una cámara. Most of the films you've seen have been made like that this evening. Las que has visto So se han hecho así. make your own films if you're a filmmaker out there. Estas películas, Pick up the simplest thing coged lo más sencillo, lo más simple, and film your own home, your friends. en casa con vuestros amigos. It's the purest form of filmmaking, Es la forma más pura de much better than any of the big films you'll ever see. las grandes películas que habréis visto en vuestra vida. Give them and you more enjoyment. Todo el mundo puede hacerlo, todo el mundo puede hacerlo y nadie puede quejarse de falta de medios, entonces, Yes. ¿verdad? No, they should start very simply Deberíais empezar con mucha sencillez and forget about the television. y olvidar la televisión. Even me. Switch it off. Vamos a dedicarnos a la austeridad y a la pureza. Cogeremos un Super 8 y olvidaremos la televisión y sus vanidades. Vamos a ver ese clip con los Orange Juice. It may be my imagination, and of course I'm prone to exaggeration. But in the morphine gloom of my shabby room, I saw the strangest manifestation. One possible explanation is that it was merely a trick of the light. But that's little consolation, 'cause it's gotten so that I can't sleep at night. What presents? What presents? Stepping out neath the harvest moon, stepping out to the strings of the self-same tune, and it's screaming in my ears. Yes, it's screaming in my ears. I'm holding back the tears, 'cause it's screaming in my ears. What presents? What presents?
El concierto que vamos a ver a continuación de Psychic TV es algo que tiene muy poco que ver, por no decir que no tiene nada que ver, con las coordenadas bajo las que se suelen desarrollar normalmente este tipo de acontecimientos. De hecho, ni siquiera puede decirse que Psychic TV sea una banda y que lo que hacen sea música, por lo menos en los términos habituales. A Psychic TV le cuadra más bien la definición de unidad experimental, del mismo modo que el resultado de sus trabajos, ideas y teorías es algo más que música. Es una de las más radicales propuestas sonoras de los últimos tiempos, que plantea desde el escenario, con sonido y con imágenes, una crítica extremadamente revulsiva y extremadamente agresiva.
so nice, and your clothes are nice, and you go shopping every day. And I like it. I see the prices and they're reasonable. I like it. And I think I'll buy one because today, I see the money lying on the floor and the place is empty. And El Cortez is empty. It's so special to me. When the beer is flowing down like the Holy Ghost, and I am feeling like I am the most important person in any Bachelorette ballroom. And Julio Iglesias was my brother, and Julio Iglesias was my brother, and I thought if he only thought about it, then maybe I could be the liar. You are so nice and so special. You are so nice and lovely, and your clothes are green. And when I look at you, your legs are so pretty. And I love the underwear that I bought in the store. And now I like it, just a tiny bit more. And the power is building in this world. And the power is the endless world. And we have the story that makes it true. And we have the story that is you. Okay.
The problem is, we confuse our criminals with our gods. Degradation! Degradation! In the story!
pain, Mrs. Loudon.
the haze, Mrs. Lawrence. Hola, José Miguel López, buenas noches. Tú te ocupas de la música en ese programa de Radio 3 que se llama Perfil del Ruedo, ¿no es así? Efectivamente, así es. Y a ti como experto en música, digamos, ¿qué te está pareciendo la actuación de Psychic TV? Aquí yo creo que más que experto en música, lo que hay que ser es experto en ruidos, ¿no? Y en otras cosas que son extramusicales completamente. Este señor es peligrosísimo, es que da miedo, o sea, Génesis da miedo. ¿Pero tú crees que es extramusical solamente? ¿No crees Bueno, que se puede hacer aquí una hay consideración cosa, musical? Aquí se puede conseguir la catarsis, el éxtasis a través del ruido y en ese sentido a mí me fascina, ¿no? O sea, me parece algo sensacional. Pero luego hay otra cosa, que es que este señor cuenta unas historias tremendas, es el anticristo, son los estados alterados. No, y que es va. buscar, yo qué sé, es algo enorme. ¿Qué va? Yo creo que es más. Mucho más. Pero a mí me han contado que tú pones música de Psychic TV en tu programa Sí, de radio. efectivamente. Yo llegué a este grupo a través de la disolución de Throbbing Gristle, que era un grupo que me encantaba muchísimo. Me gustaba muchísimo los Throbbing Gristle. Esto en la radio no me pasa. Se nos va a poner muy nervioso, Génesis. Se va a poner muy nervioso y no va a poder hablar. Sé bueno, no muerdas. ¿Ves? Sorry. Todo el rato tiene que dejar claro que es muy malo. Y entonces el grupo I me interesaba por eso, por lo que supuso la evolución de Throbbing Gristle, pero estoy viendo que es muchísimo más que aquello. Es bueno, los discos que Yo conozco hay partes. te la sujeto, es que yo no bebo líricas, alcohol. Lo siento. Partes donde Lies. Gracias. Say lies. No, es verdad. partes líricas que desde luego hoy aquí no he I visto. saw drinking in Barcelona. Me fascina el ruido que hacen porque realmente lo que me interesa también del grupo es efectivamente eso, ¿no? La catarsis a través del ruido, eso es lo que me fascina. Hola, Génesis, de nuevo. Ahora vamos a hablar un poquito de música, si te parece. Yes, I am. ¿Tú qué importancia le das a la música en relación con las ideas, en proporción con las ideas? ¿La música es algo secundario para Psychic TV o no? ¿O es verdaderamente importante? It used to be secondary, but in the last few months it struck me that music originally, the idea of rock and roll, was about sex, sexual excitement, psychic excitement, bodily excitement. You understand? Sí. Y entonces te interesa cada vez más la música. Pero el I'm tipo de... interested in sex. And the idea that music originally is meant to develop excitement and the same expression as the first time you have sex with a new person. And that's what rock and roll originally meant. We've gone a whole circle. We started out intellectual, now we're sexual. And I want to have sex with the whole audience. Millions of them. Pues no vas a poder, me temo. Oye, I think we just did it. Yes? Génesis, Did you have an orgasm, Mr. at home, Mrs. at home? If not, you've been educated the wrong way. vamos a seguir hablando de música. But you like sex, Paloma. Tú dices... Mis opiniones creo que no deben formar parte de este programa, no es mi papel, y muchísimo menos aún mis gustos, y muchísimo menos aún gustos tan privados. Por lo tanto, me abstengo de responder. Te podría decir lo que le digo a los periodistas normalmente, que soy frígida, pero a ti no te voy a tomar el pelo, ¿comprendes? Génesis, I'm not ¿me estás frigid. escuchando? ¿Me estás... Yes, yes. ¿Me estás escuchando? Bueno, Yes. entonces yo quiero preguntarte una cosa. Tú dices con mucha frecuencia, citas una frase que dice algo así como que todo aquel que no conoce su pasado está condenado a repetirlo.
Yes. ¿Tú crees que es posible hacer algo nuevo? ¿Es posible, conociendo los antecedentes culturales, el pasado cultural, plantearse el hacer algo nuevo en música? ¿Y es eso lo que tú pretendes? I think this program is unique in the whole world. The whole of the public has been told to expect nothing. And what you and this program prove, with a little help from us and Derek, is that people want to be confused. They want information. They want to be treated as adult. And unfortunately, the programmers of television think that people should be patronized, should be treated as children. I don't believe that. I believe that the reason people get drunk at the weekend is because they would rather be drunk than treated as children. So we decide that the people on the street, the ordinary man, is intelligent and wants to know the truth. And our belief is the truth will survive in history. I think you agree. Totalmente, en este caso. Veo que por más que intentemos hablar de música, tú siempre vuelves a las ideas. ¿No quieres hablar un poquito de música conmigo? ¿No te gustaría contarme qué tipo de música moderna te interesa? A mí me han contado que tienes una colección de discos piratas de la Velvet Underground. ¿A ti te interesa un tipo de música como la de la Velvet Underground? I used to listen to the Velvet Underground a great deal. Now I think that Jim Morrison was right. It's sex. You have sex with the audience. Anything less is useless. ¿Y oyes a Jim Morrison? ¿Oyes a los Doors? ¿Oyes algún otro tipo de música moderna? ¿No? ¿No oyes música ni moderna ni clásica? ¿De ningún tipo? I listen to the sound of orgasms. Un poco monotemático me pareces, Genesis. It's true. No, it's true. I've never got bored with orgasms. Tú sabes que habrá mucha gente que piense que lo único que intentas es escandalizar para ganar mucho dinero. Sabes que eso pasa, ¿no? Que habrá gente que lo diga. I think that after 15 years of having no money, it's a very stupid way to try and make money. No, I want to have sex with the audience. It's as simple as that. And I think that's the real function of music. ¿Y esa es la razón de que renunciaras a un contrato de 1 millón de libras, como el que tenías el año pasado, creo? Fue un bombazo en el mundo de la música. Tenías un contrato de 1 millón de libras, ¿y cómo fue esa aventura de renunciar a él? Paloma, They didn't understand what we were doing. Vamos enseguida. They didn't want sex. No querían acostarse conmigo. In England, sex is very naughty. Y entonces tú les devolviste 1 millón de libras a la discográfica que te lo había ofrecido en contrato. Yes, we did. Now, in England, in the whole world, no group has remained an outlaw for 8 years and changed the music they play. Nobody else, ever. It's not because we're clever, it's because we're stupid. And we actually believe that the people out here, all those people now looking, look, they're all smiling because they're not stupid. We're not stupid, so we're with them, not with the businessmen. No one else did that. Renunciar a un contrato de 1 millón de dólares, de libras, es lo que yo llamaría pureza, que es algo que no va a admitir mucha gente que te oye todo el rato hablar de sexo y va a pensar que es todo lo contrario. Pero eso es lo que yo llamaría pureza. Look, en el fondo eres un inocente. You've seen our baby, yes? You've seen our baby? He visto a tu hija. My mother was a very strong Christian. The only thing I learned from her was sincerity. And for some strange reason, I still believe in it. I think that intention and motive is more important than anything else in the world.
And if you listen to TV, politicians, I think anyone with any common sense would agree. Pureza y sinceridad, en eso lo podemos resumir. Me están haciendo muchas señas de que nos estamos pasando muchísimo de tiempo. ¿Te parece que pasemos a ver el otro corto que tenemos preparado, Moonchild? Yes. Vamos a verlo. Create your own child. El templo se esfuerza en acabar con la pereza personal y en engendrar disciplina. En centrar la voluntad en los verdaderos deseos de uno, en la creencia obtenida de la experiencia de que esto extrema y hace que ocurran todas las cosas que uno quiere en todos los aspectos de la vida. Explora diariamente tus deseos, fantasías y motivaciones más profundas, centrándote gradualmente en lo que te gustaría que ocurriera en un mundo perfecto, en una situación perfecta, en lo que realmente quieres, eliminando todas las restricciones y consideraciones prácticas. Entonces, decídete a intentarlo y hazlo. Con solo visualizar este objetivo verdadero, empieza el proceso que hace que ocurra. Deshazte de las ataduras y escombros de la transigencia, de lo que te han dicho que es razonable para una persona en tus circunstancias. Admite con claridad tus deseos reales. Descarta todo lo que sea irrelevante. Pregúntate a ti mismo a quiénes quieres como amigos. Si necesitas o quieres trabajar, ¿qué quieres comer? Examina y vuelve a examinar todo, más y más profundamente, con más y más precisión, para acercarte y finalmente integrarte en tu verdadero yo. Una vez centrado internamente en tu yo, los aspectos externos de tu vida se ordenarán. Tienen que hacerlo.
simplemente no creen que este proceso psíquico funcione. Pero funciona. Es la llave del templo. Hola, Félix Suárez. Tú nos habías escrito una carta porque te habías enterado de que iba a haber una actuación en el programa de Vegina, Dentata y querías presenciarla en directo. Tú habías oído hablar ya de este catalán universal, otro catalán universal, que es Jordi Valls. Sí. ¿Y cómo, dónde? Porque aquí no hay mucha distribución, no se ha hablado mucho de él en España, yo ¿no? a este hombre le conocí cuando vino a Barcelona a traer unas películas de Troy Gistel hace tiempo. Y bueno, ya desde entonces le seguí la pista. Y cuando hizo el sello este del el World Satanic Network System, pues me enteré y desde entonces... ¿Y te interesa su trabajo? ¿Te gusta? Bastante. ¿Qué es lo que más te gusta de su trabajo? Bueno, pues él lo que hace, más que componer o darle vanguardia a eso, él usa la vida misma, ¿no? Ha grabado perros, ha grabado a Jim Jones, se va a Calanda a grabar tambores. Es lo último que ha sacado, un disco con los tambores de Calanda, con una grabación hecha esta última Semana Santa, tan fuerte como todo lo que él hace. ¿Te parece que le demos paso ya, que vamos fatal de tiempo? ¿Estás impaciente por verlo? Pues adelante, cuando queráis.